Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues estamos otra vez muy contentas, emocionadas por empezar este nuevo episodio, el episodio 5. Y bueno, pues saludamos a Chema Garrido en la producción, gracias. Un saludote, un abrazote. Y bueno, Ceci, terapeuta, abogada, y bueno, Liz Velasco, comunicóloga, asesora de imagen, que ya nos hemos presentado en otros podcasts, y si no, vayan a verlos, por favor, porque cada uno de los temas están interesantes, están pensados en ustedes, en nosotras, en lo que nos preocupa, nos ocupa, porque este espacio es para eso, no sé si. Por supuesto. Para hablar de la vida, de todo, ¿no? Y bueno, lo que nos hace reír, encontrarle llorar. Solución. O por lo menos tratar. O por lo menos tratar, ¿verdad? O por lo menos darles alguna sugerencia. ¿Alguna sugerencia? Sí, y divertirnos. Sobre todo divertirnos. Sobre todo divertirnos. La verdad es que sí nos divertimos mucho. Y sobre todo con el tema que hablamos en este momento. Oye, es un temazo también, por supuesto. ¿sí? Porque pues llegamos a cierta edad. Nosotros siempre con la edad, ¿verdad? Pues la que nos queda. Es la que tenemos experiencia, y además, ¿no? Chicas, sí. Todas van, y esperemos, todas llegar a una gran edad. Sí, claro. Porque el decir no quiero llegar a grande, pues es que significa morir. Y exactamente, pues no. Todos queremos avanzar, pero avanzar en plenitud. En plenitud. No sé si. Entonces, el tema de hoy, mira, hasta lo apunté, porque dije, para no olvidarme de ninguna palabra. Libertad financiera y creativa después de los 40. Es decir, hacer lo que amas. ¿Qué tal, Ceci? Sí, que honestamente deberíamos de buscarlo desde siempre. Pero bueno, aunado un poco al tema que ya hemos revisado, que es lo de la vejez, sobre todo en la mujer, y este asunto del ego y de la competencia y demás, no nos lo permite de muy jovencillos. Lo que queremos es un lugar en el mundo, ¿no? Sí, sí. Pero después de los 40, qué padre hacer lo que te gusta, lo que te divierte y que te paguen por eso. No, eso es maravilloso, porque sí se puede rediseñar tu vida, ¿no? Por supuesto. Sí, a cualquier edad, ¿no? Por supuesto. Fíjate, a veces pasa que los papás malamente, o no malamente, sino que con la mejor intención, desde para su sus hijos, desde sí. su punto de vista, pues les imponen a los hijos ciertas carreras, ¿no? Claro. Oye, no, tú tienes que ser médico, tú tienes que ser abogado, tú tienes que ser... O sutilmente, ¿no? Como ¿no? cuando yo quería ser psicóloga y te vas a morir de hambre. Sí. Bueno, a mí también me lo decían, sí, ¿eh? Claro. En su momento me acuerdo, no voy a decir quién fue, ¿no? Para no herir susceptibilidades porque nos ven. Pero un familiar sí me dijo, ¿qué vas a estudiar? ¿Qué? Comunicación y eso qué, no, te vas a morir de hambre. Igual. Y además eso nada más es para ser actriz o no, y así, anteriormente, ¿no? O sea, digo, de ahí no vas a pasar, ¿no? Claro, tú eres mucho más joven que yo, pero anteriormente. Son las cremas esas. Pásamelas. Anteriormente, digo, yo no quiero ser presumida, pues sí lo soy, pero fui como de las primeras mujeres de mi casa en ser profesionista. Entonces era de mi mamá como psicóloga, por el amor de Dios, ¿cómo te voy a presumir con eso? Y como muy sutiles, ay hija, yo te veo tan inteligente, todo se te graba, ¿no es cierto? Pero ella creía eso y entonces era como yo no puedo desilusionar. Sí, yo no puedo. Sí, y fíjate que, por ejemplo, en mi caso de comunicación, pues era así como la idea de, pues las mujeres que, ¿cómo te quiero decir? Pues mientras se casan, estudian comunicación. Lo que quieran. Sí, entonces como que tienen esa idea, pero en realidad no, es una carrera muy creativa que tiene muchos aspectos que puedes explotar y que era lo que te gustaba. Y que era lo que me gustaba. Porque al final de cuentas quiero decirte que la carrera de Derecho yo la encaucé mucho a la escucha de las personas, curiosamente. Porque es lo que realmente disfruto. Yo desde la secundaria, Ceci, ya supe lo que quería estudiar. Sí, digo, pocos tienen ese privilegio y yo la verdad agradezco a la vida, agradezco a Dios, porque yo desde la secundaria dije, quiero comunicación. O sea, lo mío es esto. Qué padre. Sí. Pero eso no significa que no puedan cambiar. No, o sea, se vale. Y ahorita las dos lo hicimos. Se vale, porque a veces la vida te va llevando por otros caminos. Claro. Y descubres cosas que te pueden encantar. Sí, por ejemplo, una es que los papás te la impongan, ¿no? Sí. O te digan, tienes que estudiar esto y bueno, estudias eso. Pero la vocación sale, tarde o temprano sale. Por supuesto. Y fíjate, perdón, porque no venía aquí en el tema, pero me hiciste recordar algo. Hubo un momento en mi vida de crisis, yo tenía 42 años, digo, se me ven como 30, pero tenía 42. Lo importante es de cuánto nos vemos. Claro, y entonces en ese tiempo yo cambié de abogada a terapeuta. Y entonces
leí un libro magnífico que no lo van a creer, pero es un libro para niños de 10 años que se llama La domadora de miedos. Fue un libro muy, muy significativo para mí, porque habla de una niña que dedica su vida a combatir el miedo. Ella tiene 10 años y dice, sé lo que me voy a dedicar, voy a ser una domadora de miedos. Y entonces yo lo leía y me causaba aquí, ¿no? Uh-huh. Y entonces lo leí y dije, no, tengo que encontrar. Y entonces encontré que yo soy resolvedora de broncas. Y como resolvedora de broncas puedo tener la carrera que yo quiera, ¿o no? Sí. Desde lo que tú haces, las dos magníficas carreras que tienes, resuelves. De lo que hace Chema, miren, no saben todo lo que hace para resolver aquí. Sí. Lo que yo hago es resolver. Entonces, si yo me afianzo a quién soy desde mi naturaleza, puedo hacer lo que me dé la gana, gracias. Sí, fíjate que yo también cursé un curso, ahora sí valga la redundancia, ¿verdad?, en el que te enseñan como a ver cuál es tu vocación orientación vocacional. Orientación vocacional, pero no crean que eso fue en la prepa, porque ya ves que tomas un curso de orientación vocacional. Sí, claro, ¿no? Haces apenas, ¿no? Hace unos años. Pero no me arrepiento porque ahí salió de acuerdo a mi personalidad, de acuerdo a mis intereses, emociones y cómo las equilibrio y las digo y las proceso, que soy inspiradora. Uh-huh. Entonces, esa es tu esencia. Esa es mi esencia, inspirar a las demás personas. Entonces, ¿cómo lo hago? Pues a través de mi trabajo. Por supuesto. Entonces, eso es lo importante. Eso es lo importante y por eso me siento plena. Claro. De haber estudiado lo que estudio, pero si aún así no hubiera estudiado comunicación, que la vida me hubiera llevado por otros caminos, iba de todas maneras a acabar inspirando a las personas, porque esa es mi esencia. Esa es tu esencia, como la mía es resolvedora. Yo la verdad es que mi cabeza siempre está trabajando de cómo le hago. Jamás digo, sí, porque soy mala, pero nunca es quién tuvo la culpa, sino cómo se resuelve esto. Exacto. Y esa es mi esencia. No me digas no, sino dime cómo. ¿Cómo sí, ¿no? O con todo y el no cómo. Sí. Y yo, por ejemplo, es inspirar, es decir, bueno, voy a hacer esto, voy a hacer el otro, para que vean que es sencillo y que los demás lo pueden hacer. Y está padrísimo, y no leíste el libro y lo sabes perfectamente. En el fondo es eso, quiénes somos, cuál es mi esencia, y entonces puedo buscar lo que sea que lo complemente. Tú como terapeuta, Ceci, ¿cómo le podemos ayudar a las demás personas a que ellos también encuentren su esencia? Ajá. Porque después ya de los 40 llegamos a una edad en que tenemos mucha experiencia, pero también tenemos mucho miedo a no ganar dinero, y al rechazo, a no salir adelante, a que ya viene lo próximo, que es la vejez y la pensión, y estamos preocupadísimos por eso. Ajá. Y a veces nosotros mismos nos bloqueamos, no sé si. Generalmente nosotros mismos nos bloqueamos. A mí me da realmente tristeza con pacientes mucho más jóvenes que yo que me digan, pero ya ahorita ¿para qué? Yo digo, pues esto no se acaba hasta que se termina. Sí. Y les digo, qué raro, yo quiero estudiar literatura a los 80, porque es muy aburrida, entonces a los 80 yo creo que ya me puedo poner en paz. Pero, ¿por qué ponerle un tiempo si esto no se acaba hasta que morimos, ¿no? Uh-huh. Y entonces puedo morir con la panza llena, pero el intelecto y el espíritu no, y no creo que se trate de eso. ¿Cómo los podemos inspirar? Lo dice Einstein y lo dice muchos autores. Empieza a soñar. ¿Qué quieres hacer? ¿Qué te gustaría? Por muy loco que esté. Yo pues ya era abogada y además de un carácter de la fregada, imagínate como terapeuta, pero era realmente lo que a mí me gustaba. Como que de abogada terapeuta, ¿no? Y con ese genio de las fregadas. Aquí está un gran ejemplo de lo que estamos diciendo, ¿no? De encontrar de que sí se puede tu libertad financiera después de los 40 y que se vale, y porque además darle un giro a tu vida. Es padrísimo hoy decir, pues no me va como me iba como abogada, pero no tengo más que una jefa bien mendiga que soy yo. Y eso también es libertad, aunque tu tiempo se ocupa igual que como cuando estabas trabajando, pero por lo menos puedes decir, pues esta vez no, porque tengo que hacer esto, o salió una urgencia, o porque no quiero, y esa es libertad verdaderamente financiera. Entonces es ponerte a soñar, no entender los nos, porque, y de verdad es porque es por experiencia de vida, pero yo no entiendo, como me dicen, un día me dijo una paciente, ¿cómo crees que a los 35 voy a volver a empezar? Y se me quedó viendo y me dijo, no, a ti no te puedo decir eso. No, a mí no me puedes decir eso. Yo empecé a los 42. Y entonces, pues, ¿no? Y tenemos grandes ejemplos de grandes líderes, ¿no? De que, por ejemplo, digo, ahorita no se me viene el de Kentucky Fried Chicken, que...
¿cómo se llama, Chema? El Coronel Sanders, que ya muy grande, ¿no? A los 80 y tantos. Por ahí los que nos están escuchando, si nos equivocamos, corríjanos, por favor. No hay problema. Pero pues, son grandes líderes y hicieron consiguieron su libertad financiera a muy grande edad. Hay una mujer, no es un obstáculo, pues. Claro que no. Y fíjense, hay una mujer que yo admiro mucho, no me pregunten el nombre porque es en inglés, pero es norteamericana y es de raza afroamericana. Y ella empezó a los 54 años a levantar pesas porque su hermana gemela murió y le dijo, te tienes que cuidar. Ahorita tiene 90 años y deberían de verla. Se llama Ernestine Chopper, algo así. Pero es búsquenla como la fisicoculturista más vieja del mundo. Ya quisiera una de 20 ser como ella. Sí. Y empezó a los 50 y tantos. Y ahorita ella se dedica completamente a eso. Sí, y es lo que decíamos, ¿no? Que ya cumpliste con lo que querían los papás, la familia, con todas las tonterías sociedad, que se acomodaron en tu cabeza. Que se acomodaron, que tú misma te fuiste final, imponiendo, ¿no? Eli, quiero decir que el que lo impongan los papás, y no te estoy contradiciendo porque es una realidad, y hay gente que no ha abierto como la conciencia para esto, pero el que el esposo lo imponga, el que los hijos, el que la sociedad, no me excluya de que es mi responsabilidad, porque al final yo decido. Claro. Y cuando yo decidí ser abogada, ¿no? Siempre decides. Cuando yo decidí ser abogada fue por dar gusto, porque me encanta la lana, porque creía que de verdad me iba a morir de hambre. ¿A quién no? Entonces, pues yo lo decidí, yo no puedo decir, ay, me obligaron en mi casa. Claro que no, y me alegro mucho, la verdad. A lo mejor si hubiera estudiado psicología a esa edad, pues no sé si me hubiera hecho la hippie que todo el mundo cree que puede haber sido, ¿no? A lo mejor hubiera sido una hippie muy exitosa. Muy exitosa, no lo sé, y no lo voy a saber nunca, porque también eso de que la gente, ¿qué hubiera pasado? Nunca lo vas a saber. No existe, eso no es cierto. Eso nos queda Entonces, clarísimo. Sí es muy importante entender que es nuestra responsabilidad, como también lo es enderezar lo que queramos, irnos para donde queramos. Con todo y miedo. Darnos el permiso. Darnos el permiso con todo y miedo. Porque luego salen oraciones tan chistosas como ¿qué van a decir los Iberbengoitia? Dice una terapeuta. O ¿qué van a decir los Morquecho? Yo digo, ¿y si los conocen o cómo? Sí. O ¿qué va a decir mi tía fulanito? ¿Cómo? ¿No? Oye, el ¿qué va a decir? ¿Cómo nos ha hecho daño? ¿Cómo arruina la vida? Por su decisión. Porque al final, si yo voy y le pregunto, como esta parte cuando me dijeron, ¿qué van a decir tus tíos? Hubiera ido y le hubiera preguntado, ¿te vas a morir de hambre? Ah, está bien, ya, ¿no? Y ya, y sí, ¿cuál era el miedo, no? Exacto. Y al final de cuentas, pues no sé. Creo que luchamos contra molinos de viento que no son reales. Con monstruos que no existen. Con monstruos que no existen, que son imaginarios. Sí. Y hasta que nos damos cuenta de eso, logramos vencer y logramos ir más allá, ¿no? Y mira, si la verdad, porque van a decir, ay, pues a ustedes se les hace muy fácil porque ya tienen muchos años haciendo. No, con todo y miedo lo hicimos. ¿Tú no tuviste miedo? Yo sí, me moría de miedo. Era algo nuevo. Algo nuevo y además, no sé si tú tenías un sustento financiero. Yo no. Yo empecé el consultorio con un paciente y pues vámosle dando, ¿no? Pero al final de cuentas te demuestras a ti misma que puedes resolver ahorita, mañana o cuando sea. Lo triste es verdaderamente cuando veo personas a lo mejor con una edad más avanzada, pero con una salud buena, pero yo ya no puedo, ya no salgo. Puedo decirle de muchas personas que no voy a quemar, pero que en un momento empezaron ya no manejo. Dilas. Ya no me bajo de mi departamento, y digo, ¿y qué hacen con sus vidas? ¿Sí sabes? Y anímate y vas a ver los resultados. Lo peor del caso es de quedarte, y eso se oye muy terapéutico, muy terapia barata, pero lo peor es no intentarlo. No intentarlo. Yo he oído, y no sé, tú me dirás porque tú eres la experta, Ceci, aquí cabe lo del síndrome del impostor. Ay, claro, y eso yo les puedo. A ver, háblanos de eso, porque yo lo he oído y se me hace muy interesante, y creo que ahorita cabe mucho esto. Y fíjense, no nos damos cuenta y podemos vivir con eso toda la vida. Y les quiero hablar de mi experiencia, ni modo, ¿se aguanta? No sé. El asunto es que en mi tiempo no tenía un nombre, pero hoy que yo lo veo, digo, a mí me pasaba eso. Cuando yo fui abogada, no sé qué piense el resto del mundo, si fue bueno o no, pero a mí me fue muy bien. Y todo el tiempo sentía que me iban a descubrir, que yo no sabía, que estaba engañando a la gente. Por eso cuando oí lo del síndrome dije, yo lo descubrí porque yo lo sentí primero. Okay. Pero el asunto es que tiene que ver, hay muchos aspectos, es una autoexigencia muy grande, un perfeccionismo, una autoestima muy baja, y viene de una educación o muy controlada o muy controladora,
o incluso de una competencia que todas la sabemos, al menos todas las mujeres que hemos desarrollado en el aspecto laboral, en el puesto que sea. Hay una competencia encarecida con los hombres y luego entre las mismas mujeres. Y entonces nos hace creer que no somos suficientes. Y entonces el ego, que es algo que platicamos en otro podcast. Sí, en el podcast pasado, claro. Imagínense. Muy interesante. Vayan a verlo, por cierto. Por favor, los que denle no like, suscríbanse. Sí, denle like, suscríbanse, compártanlo por con favor, sus familiares, amigos. Aunque sea para decir, están locas las viejas, no le hace, compártanlo. Sí, compártanlo y aunque digan, ¿qué me crees muy ególatra? O ¿por qué me lo estás compartiendo? Ustedes compartan. Y comenten. Digan, sí, ¿no? Están locas. No, es cierto. Bueno, el asunto es que ya me perdí. Era del asunto del síndrome del impostor. Sí, estábamos hablando de Imagínate eso. Cuando te encuentras con una mujer en tu trabajo, con un ego desequilibrado, sintiéndose mejor que nadie, y otra con el ego tan abajo de decir no soy nada, y entonces tienes que competir con esta y lo que haces es soy una impostora. Y le voy a dar, y entonces el problema del síndrome del impostor es que uno, interiormente creemos que nunca hacemos bien las cosas, y exteriormente se nos va tanta energía y tanta fuerza y tanto tiempo en demostrar que sí sabemos y que no se nos note que no sabemos, que no hacemos bien el trabajo para lo que nos contrataron o para aquel fin que yo quiero, ¿no? O sea, nosotros mismos nos saboteamos. Nos saboteamos todo el tiempo porque el miedo es que no me descubran, y esto suena a me importa mucho lo que piense la gente, ¿sí? Terminamos en eso. Es lo que piensen, porque lo que yo pienso sobre mí misma no tiene ninguna validez. Fíjate, si nos atreviéramos, Ceci, a hacer lo que nosotros de veras queremos hacer, lo que venimos a hacer este mundo, porque yo estoy convencida de que es una misión, de que todos tenemos una misión en esta vida. No venimos de a gratis, ni de extras, ni de nada, ¿no? Somos los protagonistas de nuestra propia historia, de nuestra propia película. De arquitectos, aunque a mí me tocó ser albañil. Mi propia historia. Sí, no, pero tienes toda la razón. Yo te comentaba el otro día acerca de esta película. Yo les digo que para desestresarme veo películas como King Kong contra la ballena azul o lo que sea, porque eso me desestresa. Y entonces hay una película, pero siempre les encuentro algo terapéutico. Hay una película que se llama La Vieja Guardia, que no es de box, pero se llama La Vieja Guardia. Es que son unas personas inmortales y entonces siempre están ayudando a la gente, pero están hartos y ya se quieren morir y no hay manera, ¿no? Pero hay un mortal que se pone a hacer como toda la estadística de tú salvaste en el 44 fulano y 30 años después produjo una vacuna que ayudó a no sé cuánto, ¿no? Y entonces a través de eso ellos le dan un sentido a su inmortalidad. Y yo dije, wow. Al final de cuentas no es lo que la gente espera de nosotros, no es lo que piensa de nosotros, pero sí como hay un libro que se llama es buena para los libros, ¿verdad? Tú y yo somos lo mismo, algo así. Pero luego se los ponemos para que sepan cuál es. Sí. Que significa que el otro y yo somos lo mismo, y lo que yo haga para el otro lo hago para mí misma. Y ese es como la canción de tú y yo somos uno mismo. Más o menos. Ese es para bailar, pero es lo que yo voy haciendo por la humanidad, lo hago por mí misma. Nada más tenemos que tener esa claridad, ¿sí sabes? Porque tú y yo somos lo mismo. Sí, aquí me viene a la mente otra situación que también es muy importante, que luego nos saboteamos y creemos que la creatividad, Ceci, está peleada con el dinero. O sea, es decir, híjole, es que no puedo ser creativo más que como un hobby, pero no para vivir de mi creatividad, ¿no? Claro. Y creo que hay que hacer ya las paces, porque sí se puede, dinero y creatividad. No, y hay una manera van de la mano, ¿no? Muy sencilla para mí, que es entender que la creatividad no está en las manualidades, que la creatividad no está en, por ejemplo, está maravilloso que hace Chema de poner aquí y allá y encontrar. La creatividad siempre va a estar en resolver. Sí. ¿Quién no resuelve el día a día? Sí. ¿Hasta qué vas a hacer de comer? ¿Hasta qué zapatos te vas a poner? Y eso es creativo. Si yo verdaderamente me empapo de esto, pues todo es creatividad y todo lo puedo hacer con financiamiento. Digo, que me que redunde en dinero. ¿No? Reditúe. Dinero, porque fíjate hasta que los hijos reditúen. Yo coincido contigo completamente. Creo que todos nacemos creativos. Por supuesto. Sí, para sobrevivir. Es simplemente parte de la para esencia sobrevivir, del ser humano. ¿no? Sí, al sobrevivir al día, tenemos que ser creativos. En lo que decimos, en lo que hablamos, en lo que hacemos, en lo que hacemos, ¿no? En controlar al ego, en cómo lidiar con la familia, con cómo lidiar conmigo mismo, en mi trabajo, con situaciones que tengo que resolver. Todo eso es creatividad. Todo, ¿no? En esta vida es creatividad. Ya estamos siendo creativos. Y entonces creativos. Ahí, ¿cómo te vas a pelear
con tu ser. No se puede. No se puede. No se puede. Y cuando la gente, yo lo decía, yo tomé una maestría en creatividad, no la terminé, pero esa la tomé. Yo decía, es que yo no sé hacer manualidades. Eres un estuche de monerías, Gracias. La verdad es que yo pensaba, es que yo no puedo hacer, y fue muy padre. Un saludo grandísimo a Fernando Orozco, que es el maestro de esto. Me decía, no se trata de esto, se trata de la creatividad en la vida, pero no lo van a creer, pero me hizo hacer monos de peluche y dibujar, que es algo que yo no sé, y coser, que es algo que menos me gusta, pero lo hice. Cuando sueltas lo que te impide en la cabeza, que es tu etiqueta que te pones, yo no puedo hacer eso. ¿Sí sabes? Este tema que tenemos tiene mucho que ver con mi creencia. Si yo digo no puedo, yo te creo. Si me dices yo puedo, también te creo. Porque tú siempre tienes la razón, ¿no? Sí, es una creencia. Bueno, uno siempre tiene la razón. Claro, o sea, yo no puedo si hacer creo eso. que no puedo, no puedo. Si creo que sí puedo, sí puedo. Pues por supuesto. Porque yo tengo el poder, ¿no? Entonces, sí es bien interesante porque a final de cuentas lo que queremos en este podcast, darles el mensaje de que te puedes reinventar. A cualquier edad. A cualquier edad, en el tiempo que estés de tu vida, y si eso no te llena lo que estás haciendo actualmente, cámbialo, atrévete. Lo peor que puede pasar es que no sea lo que tú esperabas, pero por lo menos siempre te vas a quedar con la satisfacción de que hiciste lo que querías, ¿no? Eso es tan importante, porque honestamente siempre estamos esperando los resultados que yo quería, con el aplauso, los millones. Ser exitoso, ¿no? Hacia la amiga de Carlos macro. Slim. Y no se trata de eso. Si volteamos, les quiero contar precisamente con Fernando Orozco en esa maestría. A mí me gusta mucho leer, pero me gusta leer lo que socialmente no está bien, que son cuentos y novelas. Realmente lo que debo de leerlo. Y entonces lo que no esté correctamente bien visto. Políticamente correcto, dirían. Y llegué un poquillo, no llegué tarde, llegué y les dije, ay, ¿qué creen? Acabo de leer el libro, el final de Matilda. Y entonces todos, ¿cómo leíste ahorita en la mañana? Yo, sí, mientras se calentaba el boiler, porque no tenía de los nuevos. Y entonces me aventé el final y entonces me dijo, es que es maravilloso, me dijo Fernando, tú eres como Matilda. Y yo, ¿cómo crees? Matilda es una niña que tiene poderes de telequinesis para mover y ¿cosas? Para mover cosas, y es mágica, y nadie la entiende porque lee mucho. Y me dijo, ¿y tú cuando hablas con la gente no mueves cosas? Y así fue. ¡Oh! ¡Ok! ¡Qué ¿sí padre! Qué padre a eso me refiero con la creatividad, con que no hay edad, ¿sí sabes? En el momento que sea. Oye, es bien interesante, eso me gustó mucho, que uno mueve cosas. Claro, y si yo dijera, quiero ser como Matilda, entonces me espero ser bruja y mágica y demás, pues no se trata de eso. Qué bueno que me centraste otra vez. Lo que quiero decir es, nuestros fines sí se logran, no con la expectativa del resto del mundo, sino con los míos, ¿sí sabes? Sí. Como esto que les hablé del efecto mariposa, tú no sabes a cuánta gente le has cambiado la vida, yo no sé a cuánta gente le ha cambiado la vida con una acción pequeña y que vale la pena. Sí, claro, porque siempre estamos pensando en wow, el reconocimiento global. Sí, necesitaba ser yo artista para que me vieran muchas personas, me escucharan. No, hazlo contigo. Primero contigo, luego con tu círculo cercano, con tu familia, con tus amigos, con tus vecinos, y puedes mover cosas. Se mueven muchísimas cosas. ¿A qué nos referimos con mover cosas? A mover sentimientos, a que los demás en ti vean tu ejemplo y digan, yo voy a hacer también esto, si ella pudo, yo también lo puedo hacer. Claro. ¿No? Eso es mover cosas, ¿no? Entonces, y lo mueves con tu espíritu, con tu mente, con tu alma, ¿no? Y sobre todo con el gusto de. Con el gusto, y eso te alimenta. Así es. Te alimenta y te hace ser feliz. Y te hace crecer. Que es a donde queremos por supuesto, llegar todos, ¿no? Que al final ser feliz no es estar contento, es estar pleno. Es estar pleno. Pues qué maravilloso podcast hemos tenido, Ceci, un tema muy nutritivo, porque de eso se trata este espacio. Así es. De nutrición emocional, donde reflexionamos, donde para nosotros es muy importante su punto de vista. Así que les vamos a pedir que, Ceci, a nuestros escuchas, que les den like, se suscriban, lo pasen a sus amigos. Me quedé pensando acá en Matilda y sí, dale like. También, ¿no? Vayan anotando las sugerencias que libros. Les hace Ceci de los libros, y si no se acuerda Ceci, luego ahí Chema nos hace favor ahí de ponerlo, de las películas, de todo esto que nos nutre, ¿no? Mira, este es un buen ejemplo. Sí.
En algún momento de la vida le dije a mi terapeuta hace muchos años, pues que qué mala onda, yo no leía ni libros de derecho ni libros de psicología y entonces me empezó a preguntar y a decir, oye, me dijo, cada que yo platico contigo y sí me estoy echando porras, pero sí me lo dijo, me parece que tienes una cultura así, y le digo, pero es que no lo leí, lo dice por ejemplo el libro fulano de tal en tal, pero yo no sé la teoría, y lo dice fulano de tal, lean lo que les gusta, hagan lo que les gusta, porque ahí van a encontrar la plenitud. Oye, como nos dicen, ¿cuál es el tequila que más te gusta? ¿Cuál es el vino que prefieres? El que más te gusta. El que más te gusta, pues sí. ¿Cuál es el más bueno? El que más te gusta. Y de verdad, mucho he encontrado de crecimiento terapéutico en libros y en películas y en series y en demás. Entonces, pues nos quedamos con esa conclusión. La creatividad no es un lujo, es parte de tu esencia. No es cosa de pocos. No es cosa de pocos, es de todos la tenemos, todos nacemos con ella. Claro. Simplemente hay que hacer conciencia de esta creatividad, claro, y de hacer lo que nos gusta a la edad que queramos. Que sea. Si tienes 50 años renegando porque siempre trabajaste en lo que no te gusta, ¿por qué no hacerlo ahora? Exacto. ¿Qué tienes que perder? Nada. Y cuando no hay nada que perder, tienes todo es ganancia. Todo que ganar, ¿no? Y eso vale más que cualquier título o salario fijo. Así es. Pues hasta aquí nos despedimos, Ceci. Con el gustazo de estar con ustedes. Gracias, Chema. Gracias, Chema. Hasta la próxima. Bye.